vamos a conocer el comentario del doctor Naupari. El doctor Naupari siempre colaborador con nuestros televidentes y con producción, nos va, ya está en línea, me dice el Lucero, para conversar sobre dos temas que nos interesan. Uno de ellos es el que ya estamos dando a conocer, el relacionado a la renuncia del oficial mayor. Doctor Naupari, bienvenido. La pregunta sería muy puntual. Esta renuncia del oficial mayor y que señala que lo hace por razones políticas, ¿es un argumento válido el que esgrime el señor Chevasco al decir que renuncia por temas políticos? Una primera lectura de ese tema, doctor, y el comentario breve. ¿A él no le alcanza también responsabilidad en los temas administrativos, como el tema del menú, las tarjetas navideñas, la compra de pasajes, etcétera, etcétera? Su comentario, por favor, doctor Naupari. En esta oportunidad se me pide una opinión respecto a todo esto que se ha venido suscitando, ya no diría desde ayer, sino en realidad casi desde los últimos 10 días, en relación al Congreso de la República y los gastos, o claro, sí, podría decirse los gastos, o en todo caso, de qué utiliza, así que no quisiéramos utilizar el término gasto, los recursos públicos o su presupuesto, ¿no? Temas relacionados con qué usan los pasajes, el tema de las comidas, el tema de las alfombras, los televisores, los celulares y demás, y que terminó desencadenando en la renuncia del señor Chevasco, ¿no? Ciertamente, por decirlo de alguna manera, el máximo, si se quiere, responsable a nivel administrativo debiera ser él, ¿no? El dato oficial mayor. Recuérdase que, por ejemplo, la Contraloría no puede ejercer su potestad sancionadora frente a personas que tienen la prerrogativa de juicio y antejuicio político, que es el caso de los congresistas, con lo cual tendría que pagar la máxima autoridad que está debajo de él. No obstante ello, hay que evaluar tipos de responsabilidad o intensidad. Como bien lo mencionó el doctor Chevasco ayer, ha sido, para bien o para mal, una práctica bastante recurrente en la cual el propio presidente del Congreso, y ha habido veces incluso, no lo mencionó que yo recuerde el doctor Chevasco, pero incluso en los cuales la mesa directiva o la vicepresidencia a cargo de algunos órganos del Congreso delegaba de manera directa responsabilidades en funcionarios de menor rango, sin ir muy lejos. Si ustedes ven el peruano en los últimos meses, varios ministerios, varios organismos comunitarios autónomos están haciendo eso. Sin embargo, habría que recordar, y es un tema que habrá que ver cómo lo evalúa la Contraloría, ahora que ya puede, nunca perdió la potestad, lo que ya puede ejercer con plenitud su potestad sancionadora, es que la delegación de la competencia no tendría en principio que enervar, aunque eso va a depender mucho, que es lo que ocurre con cómo está desarrollado los respectivos ROF de cada entidad, si es que pese a la delegación existe en ese titular o en ese alto funcionario el deber de supervisar o fiscalizar. Claro, porque puede que efectivamente tú ya hayas delegado la competencia para contratar o para seguir o para hacer el procedimiento de selección. Eso lo puedes delegar, sí, totalmente de acuerdo. Suscribir contratos, llevar a cabo los procedimientos, designar a los miembros del comité de selección. Pero el ROF probablemente tenga, ya ni siquiera estoy hablando del reglamento de Congreso, porque estoy hablando de un instrumento de gestión como es un tema de un ROF, sí podría consignar o preservar el deber de supervisar justamente ese ejercicio de las competencias delegadas.
porque recuérdese, uno en realidad la competencia se delega, pero no es que uno pierda la competencia, tan así que uno podría vía abocamiento dejar sin efecto de la delegación y seguirla haciendo. Entonces, en ese sentido, si el sistema de control quisiese, pudiese ingresar a evaluar si es que el oficial mayor, pese a que el presidente del Congreso, que está evidentemente por encima de él, le delegó funciones al director general de administración y no a él, igual tiene la función de supervisar, fiscalizar, evaluar, controlar lo que haga el director general de administración, que sí depende en cierta medida, eh, digamos, o está, digamos, en el manto de oficialidad mayor. Entonces, en ese orden de ideas, el tema pasa por ahí. Ahora, yo sí, bueno, es una cuestión personal que ya tengo de años, que rápido, hace 8 años, sino un poco más. Sí tengo claro que debe tenerse mucho cuidado, nos guste o no, en, en que se debe tener claro que la Contraloría hace un control de legalidad y en el uso de los recursos públicos. ¿A qué es a lo que voy? A que el Sistema Nacional de Control, sea un OSI o sea la Contraloría, no tendría por qué hacer gestión. Si hay un delito, lo investigará el Ministerio Público. Si hay una irregularidad, lo investigará evidentemente la Contraloría. Pero si hay una decisión de entregar una tarjeta de 1000, 1500, 2000, o sea, eso políticamente podrá estar mal, pero si forma parte de un plan anual de contrataciones en la cual hay plena discrecionalidad, o sea, ¿cuál es el problema? O sea, sé que suena políticamente incorrecto, pero lo que tendrían que evaluar la Contraloría es, oye, ¿hubo favorecimiento indebido a la empresa que se encargó de entregar la tarjeta? ¿O hubo un favorecimiento indebido a, el- a que se le dio el menú? O sea, hubo un nuevo estudio de probabilidades que ofrece el mercado para eventualmente ver a quien que me ofrezca mejor precio de mayor calidad. Ya, eso puede sentarte a ver, eso sí. Pero si es que el área usuaria del Congreso dice, oye, no, ¿sabes qué? Quiero y que ya no haya menú, sino que haya buffet. Entonces lo que corresponde es que hay un estudio de probabilidades que ofrece el mercado y que me digan qué eventuales postores o qué empresas que ofrecen buffet, qué buffet ofrecen y a qué precio. Sobre la base de eso, más o menos sacarás un precio referencial y lanzarás al concurso. Y ganará evidentemente la mejor propuesta técnica y económica. Si esa mejor propuesta técnica y económica era de 80, ¿dónde la regularidad? Si esa menor propuesta económica, o si de repente el único postor fue el que ofreció 80, ¿dónde está la transgresión al principio de legalidad? ¿Podrá ser políticamente incorrecto? Totalmente de acuerdo. ¿Podrá considerarse que es un gasto innecesario? Totalmente de acuerdo. Pero entrar a evaluar en cuánto gasto y en qué gasto, pese a que hice todos estos, a que no se provoque un favorecimiento a un postor, o que hubo un conflicto de intereses con el postor, o que fraccioné contratos para evitarme un concurso público, o que simplemente no se justificó la contratación en un requerimiento de un área usuaria, entonces, o que eventualmente no se justificó, ojo, por una necesidad que eso va a estar en manos del área usuaria, ¿no? O sea, el área que requiere el proceso de contratación, o sea, en realidad lo otro queda en el marco de lo políticamente incorrecto, ¿no? O sea, en el plano, por ejemplo, subnacional, ¿no? Alguien se queja porque hacen un parque en vez de mejorar una posta de salud. ¿Eso está mal? Sí, está mal, pero está políticamente mal. No es ilegal. O sea, quiere hacer un parque del Camarón en vez de mejorar una pista. eh, es parte de un proceso, de un plan anual de contrataciones que está que tiene su propio procedimiento. Eventualmente se cuestionará que por qué la Parque del Camarón costó 1000 cuando hay otra empresa que lo ofrece, que lo pudo haber hecho a 500 o a 700, o porque de repente hubo irregularidades en el proceso de licitación, pero por el solo hecho de quererme colocar el Parque del Camarón no está problema. Político, es totalmente claro que hay un problema. Pero a nivel de legalidad, ¿dónde? Entonces, mucho cuidado con confundir al Sistema Nacional de Control
con una entidad en la cual se meta a hacer gestión y sobre todo respecto de organismos constitucionales autónomos u otros poderes públicos, ¿no? O sea, suena bonito, suena bacán criticar, sí, pero mucho cuidado, muchísimo cuidado, ¿no? Ya de por sí uno está yendo por la cornisa respecto al tema de control concurrente, y ha habido incluso quienes que querían que se le coloque a la Contraloría con opiniones técnicas vinculantes, con opiniones vinculantes, con opinión previa vinculante, ¿no? Entonces, y que pese a la opinión técnica, a la opinión previa vinculante, igual querían que subsista la potestad sancionadora. Y el origen de la Contraloría, incluso a nivel de derecho comparado, es de un órgano que asiste al Congreso de la República para sus comisiones investigadoras, o eventualmente es un órgano que asiste al Ministerio Público como órgano técnico. Y lo técnico es quedarte en la legalidad, es quedarte en el diseño, en la infraestructura. No es meterte a ver temas de decisiones de gestión, si gasto acá o no gasto allá. Eso es un tema de políticas públicas, ¿no? Y habitualmente, claro, el sistema de control hay una figura que es la auditoría de desempeño, ¿no? Que es prácticamente como medir presupuesto por resultados. Pero, por ejemplo, eso no te va a terminar, no tendría por qué terminarte generando una sanción jurídica, más que una sanción política. Entonces, en ese orden de ideas, mientras el ROF, pese a la delegación, no le haya otorgado la competencia, no le otorga la competencia al oficial mayor para supervisar, su argumento de que su renuncia debe ser un tema político y no jurídico administrativo podría tener asidero. Muy buen día. Doctor Navari, quisiera aprovechar la presencia, gracias. Está siendo muy claro en señalar que la Contraloría, y diríamos también que la Fiscalía, tiene la responsabilidad en la decisión que se han tomado en el Congreso de la República con respecto al bufet, con respecto a las tarjetas navideñas, con respecto a los pasajes. Hay una responsabilidad, diríamos, y en esa línea la Contraloría, como bien señala usted, tiene la palabra, pero agregaríamos que la Fiscalía también está ingresado. El segundo tema que quisiéramos preguntarles tiene relación a la fiscal de la Nación, este enfrentamiento con la Junta Nacional de Justicia, y que algunos medios, lo vamos a dar a conocer más adelante, impresos, están señalando su necesidad de trabajar, de que hay una campaña en contra de la fiscal para sacarla del puesto en el que se encuentra. Lo cierto también es que ella tiene que ser investigada por este tema de los cuellos blancos del puerto. ¿Cuál es la posición, cuál es la opinión que tiene el constitucionalista con respecto a este enfrentamiento de la fiscal de la Nación y la Junta Nacional de Justicia, doctor Navari? Muy buen día. Ahora se me pide en esta oportunidad una opinión en torno a los acaecido esta semana, en torno a lo que ha ocurrido con la fiscal de la Nación, ¿no? Ahí habría que señalar varias cositas, breves desde luego. Entonces, lo primero, recordar que no hay intocables en un Estado constitucional democrático de derecho. Segundo, la JNJ es un organismo constitucional autónomo, no es un órgano político, no es un órgano cuyos miembros son designados por el Congreso, no es una entidad cuyos miembros son designados por el por el poder ejecutivo, ¿no? Los miembros de la JNJ son elegidos, bueno, ni siquiera son elegidos, son seleccionados por concurso público de méritos, eh, por una comisión especial, siendo que para ser miembro de la JNJ se requieren requisitos más altos que incluso para ser juez supremo o fiscal supremo, ¿no? Entonces, tercero, que la fiscal de la Nación sigue siendo fiscal supremo, y como sigue siendo fiscal suprema, sigue estando pasible de o en el ámbito de la potestad sancionadora o disciplinaria, no, sancionadora también, sancionadora de la JNJ, que en su momento, cuando pasen 7 años, porque igual la doctora Benavides no es una persona pues tan mayor, o sea, tiene para estar varios años en la fiscalía, pues, como suprema, y va a ser pasible también
de evaluaciones de ratificación, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que tomar en consideración ello. Cuarto, que así como la fiscal proclama que el Ministerio Público actúa con objetividad, independencia, imparcialidad, por el solo hecho que es el Ministerio Público un organismo constitucionalmente autónomo, ¿por qué entonces la fiscal de la Nación alega que otro organismo tan constitucional, tan autónomo como el Ministerio Público se actúa políticamente? ¿No? Entonces, ahí creo que si uno va a querer, si uno cree que una entidad que es un organismo constitucional autónomo actúa de manera independiente, también tendría que creer que el otro también actúa independientemente, de manera independiente, objetiva e imparcial, salvo que se evidencie lo contrario. Ahora, ojo, estamos hablando de una investigación, quizás de repente la fiscal de la Nación podría estar un poco alarmada, porque si hasta la fiscal Barrios, digo, hasta la expresidenta del PJ, Elvia Barrios, la JNJ propuso suspenderla, si es que en el caso, como se diría en términos criollos, de una vaca sagrada como el doctor San Martín, la JNJ propuso suspensión y el juez San Martín en el PJ, cosa curiosa, eh, logró que se revirtiese esa sanción, entonces podría ser caso que la fiscal de la Nación sea efectivamente sancionada. Bueno, incluso la propia ex fiscal de la Nación, Soraya Dávalos, también está pasando por un tránsito similar, ¿no? Entonces creo que ahí hay cosas a considerar. Ahora, el caso Cuello Blanco, sin duda, es un caso poco complejo, ¿no? Sobre todo si tomamos en cuenta que quien estaba presuntamente involucrada era la hermana de la fiscal de la Nación, respecto a la cual se decía existía un incremento patrimonial no justificado. Y en un contexto como el aquel, el remover fiscales o el cambiar fiscales y que justo el fiscal que cambias termina recomendando el archivo del caso en el que está su hermana, entonces sí genera ruido. Ojo, nadie está diciendo a priori que el cambio se dio con la profesa finalidad que excluyan o dispongan el archivo de la investigación contra la hermana del fiscal de la Nación, solamente que genera ruido, ¿no? Entonces, porque va a ser cosa curiosa que de repente terminan justamente excluyendo a todos los de un sector e involucrando a todos los del otro. Y eso más bien implicaría justamente actuar no de manera objetiva e imparcial, sino más bien actuar políticamente. Entonces, en ese orden de ideas, en realidad, claro, no se puede negar que, que el Ministerio Público, a cargo de la doctora Benavides, ha hecho en 6 meses, supuestamente, lo que ella anunciado, porque vamos a ver si es cierto o no, lo que el Ministerio Público no ha hecho casi en 4 años, ¿no? Entonces, si eso es cierto, se verá. Creo que un golpe de impacto que ha tratado de hacer la Fiscalía de la Nación son los operativos de ayer, ¿no? Vinculados justamente al caso Cuello Blanco. Pero o sea, vamos a ver cómo queda el tema, ¿no? Porque ciertamente este Ministerio Público, o sea, bueno, en realidad va a depender mucho también respecto al Poder Judicial. O sea, ya se terminaron de escuchar, bacán, se van a comenzar a transcribir, ¿cuánto tiempo va a demorar la transcripción? Y una vez que se te haga la transcripción, ¿cuánto tiempo van a demorar complementar las diligencias o investigaciones fiscales para recién formular acusaciones? ¿A quiénes se va a librar? Entonces, yo creo que en la lógica de que hay que defender las instituciones más que las personas, el que valide el Ministerio Público se haya encargado de las investigaciones fiscales y de formular acusaciones al gobierno de Castillo y su mancha, más allá de que como corresponda el Ministerio Público tiene el deber constitucional de investigar con celeridad, a profundidad y con objetividad lo ocurrido en Ayacucho, lo ocurrido en Puno y lo ocurrido en Lima respecto a las protestas, más allá
de que el Ministerio Público tenga que investigar tanto a las personas que vienen a manifestarse contra Dina Boluarte como la gente que hostiga al otro sector ideológico de aquel grupo político, y no archivar unos casos y no los otros. Más allá que el Ministerio Público tendrá que investigar las presuntas denuncias de corrupción que se estarían dando o los favorecimientos que se habrían venido dando ya en el actual gobierno, que al parecer también algunas familias cercanas al Ejecutivo son tan grandes que terminan contratando en varias otras entidades del Estado. Entonces, todo eso que lo hace la institución no tiene por qué hacer intocable a una persona. Y guste o no, era algo similar a lo que ocurrió también justamente con el mismo caso hace años, ¿no? O sea, un fiscal superior, un fiscal provincial, algunas fiscales del distrito fiscal de Callao hacían bien su trabajo, pero no es que se van ellas y ya simplemente se acaba el mundo, porque la competencia la tiene la institución y habrá que evaluar cómo ejerce esa competencia quién, la institución. Entonces habrá que esperar que la JNJ haga su trabajo con objetividad, es su competencia, no está cometiendo nada de irregular, y que el Ministerio Público lo haga también, y que más bien se llenen las investigaciones. Y ese es el gran problema de lo que ocurre en el país a veces, ¿no? O sea, cuando estaba un presidente o una, no, que declare, que vaya, que se ponga, que le tiren piedras, cómo es posible, que no te atraco, que sea virtual, yo no voy a ir, ven tú. Pero y ahora en el caso de la presidenta actual, si es el mismo cargo, ¿por qué no? ¿Sabe qué, muchacho? No, que care virtual nomás, no pase nada. ¿Por qué? Porque es mi antipatía, es mi simpatía. El derecho no funciona así. El derecho no ve rostros, el derecho no ve apellidos, el derecho ve casos. Y tenemos que acostumbrarnos a eso. Muy buen día. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Clarísimo. Hay que investigar el incremento patrimonial no justificado de la hermana de la fiscal Emma Benavides y la relación que tiene el retiro de fiscales encargados de la investigación de los cuellos blancos del puerto, que serían aquellos que han tenido coordinaciones con la abogada Emma Benavides. Estos favorecimientos, como bien lo dice el doctor Naupari. Gracias, doctor, por esta aclaración y por esta enrumbar, creo, lo que medios sesgados de prensa están señalando como una pelea ideológica de sectores en la Fiscalía de la Nación, tanto en la Junta Nacional de Justicia como la propia Fiscal de la Nación. Estaremos atentos al desarrollo de esta pugna en el Ministerio Público.